Vamos a hacer una pequeña meditación para estar conscientes de nuestro cuerpo, de cómo estamos. Vas a buscar una postura cómoda, con la espalda recta y sin forzar. Los pies en el suelo bien apoyados. Las manos pueden estar cruzadas en el regazo o sobre los muslos, donde a ti te vaya mejor, donde prefieras o te sientas más cómoda. Pon la atención en la zona de los hombros. Que no haya tensión. Intenta relajar esa zona. Eso es. Bien. La propuesta es hacer el ejercicio con los ojos cerrados. Pero si tienes alguna dificultad en hacerlo así, si te cuesta, puedes bajar la intensidad de la luz de la habitación donde estés haciendo la meditación y entornar un poco los ojos. En esta postura vas a llevar la atención a la respiración. No intentes cambiarla. Simplemente siente cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo hace todo su recorrido y vuelve a salir por la nariz. A lo mejor sientes el aire en la zona del abdomen, en la zona del pecho, en la comisura de los labios, en las fosas nasales. Eso es. Ahora pon atención en los dedos del pie derecho. Puedes empezar por el dedo meñique. Pon tu atención ahí y puedes ir recorriendo poco a poco los distintos dedos. Observa tus sensaciones. La temperatura, la humedad, cosquilleo. A lo mejor no percibes nada y no pasa nada. Está bien como tú lo sientas. No se trata de juzgar lo que vas percibiendo. Se trata de percibirlo únicamente. Sigues y vas poniendo la atención en la zona de la planta del pie. Cómo está en conexión con el suelo. Y puedes ir subiendo poco a poco por la zona del empeine, el tobillo, el talón de Aquiles. Continúa subiendo por la zona de los gemelos, la espinilla, hasta llegar a la rodilla. Continúa por el muslo de la pierna derecha, una zona amplia que está en contacto con tu mano, con la silla, que está conectada con el glúteo. Y desde ahí vas a poner la atención en toda la pierna derecha, como una unidad, desde los dedos hasta el muslo. En este momento puedes pararte a comparar la pierna derecha con la izquierda, la diferencia de sensaciones. Ahora empieza con los dedos del pie izquierdo, recorriendo todos los dedos. La zona de las uñas, esa zona entre los dedos, la planta del pie, el tobillo por las dos partes, la interna y la externa, tendón de Aquiles, el empeine. Siente la conexión del pie con el calzado que lleves y sigues subiendo por el gemelo,
la espinilla y llegas a la rodilla. Si en algún momento descubres algún pensamiento que te ha sacado de la zona del cuerpo que estás explorando, suavemente lo apartas y vuelves al lugar del cuerpo en el que estabas, tranquilamente, sin reprocharte nada ni juzgar lo que ha ocurrido. Estabas en la rodilla izquierda. Sigues por el muslo, sientes el contacto con la silla, cómo esa zona aguanta el peso del cuerpo. Ahora lleva la atención a las dos piernas en conjunto, a la parte inferior del cuerpo, a las extremidades inferiores. Eso es. Muy bien. Vas a seguir subiendo y vas a prestar atención a la zona de los genitales, la zona del ano, la zona pélvica y por la parte posterior vas a ir subiendo por la espalda, la zona lumbar. Date cuenta cómo está esa zona. No intentes cambiar nada, solamente quédate con las sensaciones. Sigue subiendo por la columna vertebral, recorres la espalda, llegas a la zona de los cervicales. ¿Cómo están? Ahora comienza a subir por la parte delantera, por la zona del ombligo, el abdomen. A lo mejor puedes sentir el movimiento de la respiración, como un pequeño masaje. Vamos subiendo la zona del diafragma, el esternón, el pecho. ¿Qué efecto está teniendo la respiración en esa zona? A lo mejor sientes latidos. Lo que sea que sientas está bien. Llegas a la zona de los hombros y desde el hombro derecho vas bajando por el brazo. Llegas al codo, el antebrazo, la muñeca y nos quedamos en la mano, la zona de la palma, la zona superior, los dedos. Recuerda que si te despistas con algún pensamiento, lo alejas amablemente y retomas la atención a ese punto de la mano derecha. Ahora haz el recorrido por el brazo izquierdo. Comienza por el hombro, baja hasta el codo, el antebrazo, hasta llegar a la mano izquierda. Y mira a ver si notas diferencias entre una mano y la otra. Pequeños cambios, como hormigueo, la temperatura. Ahora lleva la atención a la zona de la garganta, la zona anterior y posterior del cuello. Y vas a recorrer la cara empezando por el mentón, la mandíbula inferior, llegas a los labios. ¿Cómo está la lengua? ¿Está tensa? ¿Está relajada? Presta atención a los músculos de la mandíbula, si están tensos, relajados, y sigue por la nariz. A lo mejor sientes la entrada y la salida del aire. Llevas la atención al ojo derecho, el párpado. Siente si hay movimiento en el ojo, si hay tensión en el párpado.
Y lo mismo con el ojo izquierdo. Mira a ver si hay algún tipo de tensión. Ahora recorres la frente. Desde las cejas vas subiendo. Recorres el cuero cabelludo, desde la frente, las patillas, vas hasta la nuca. Ahora intenta llevar la atención a todo el cuerpo, a su totalidad. Intenta observar el cuerpo como una unidad. A lo mejor sientes alguna tensión, algún hormigueo. La sensación que haya está bien, no hay que cambiarla. Vuelve a llevar la atención a la respiración y vas a hacer 3 respiraciones profundas para empezar a activarnos. Metemos aire y poco a poco, a tu ritmo, vas abriendo los ojos, permitiéndole al cuerpo que se mueva como le apetezca. Si te apetece estirarte, bostezar. Y finalmente, felicitarte por la práctica que has realizado.